Federal de Casación Penal y coordinadora de la Comisión de Jóvenes Penalistas de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Se desempeñó como directora de capacitación y escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fue asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y como coordinadora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional del Rosario. Muchas gracias, Nadia. Y adelante. Bueno, gracias a ustedes. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este foro, en especial a las personas de Laura y de Luis González Plasencia, y también felicitarlos por la convocatoria y por el modo en que se han desarrollado estas dos jornadas entre el día de ayer y de hoy. Muy interesantes todos los paneles. En relación al título de la conferencia de cierre, bueno, la invitación cursada acerca de los desafíos desde la realidad latinoamericana en materia de ejecución penal, entiendo en ese sentido que han sido muy importantes las palabras de los colegas que me precedieron en los anteriores paneles, porque el tema está íntimamente relacionado. Así considero que es de interés jurídico un aspecto sustancial que guarda relación con la situación actual de las prisiones y el contraste normativo internacional y también nacional de los distintos países locales en torno a esta cuestión. Importante es tener en cuenta que el deber ser correspondiente a la proclama de los derechos y garantías ampliamente reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos aún guardan una amplia distancia con el ser, es decir, la operatividad real del encarcelamiento en la región. Por ello, en primer lugar, me propongo, y de modo general, reafirmar el sentido filosófico-político del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero desde la perspectiva de contención del poder punitivo y, de modo particular, algo que ya se ha conversado en las anteriores mesas, conversar sobre la sobrepoblación carcelaria y, en particular, analizar si es posible, en base a las condiciones de prisión y de ejecución de la pena privativa de la libertad, determinar ciertas variables cualitativas en la ejecución de la pena cuando ésta deviene más gravosa en base a las condiciones de detención o al agravamiento de las mismas. Justifico esta elección en justamente unas medidas provisionales de la Corte Interamericana que son muy recientes, de noviembre del año pasado, en donde a propósito de la situación de sobrepoblación, la Corte dictaminó unas medidas tendientes a la reducción de población carcelaria en base a un cómputo. Creo que estas medidas, sobre las que vamos a conversar a lo largo de la conferencia, son una herramienta eficaz, pero insuficiente en torno a lo que tiene que ver con achicar o reducir la brecha existente entre el ser y el deber ser, con resultados esperados para mitigar el dolor causado en la prisión. Ahora bien, siendo la pena la mayor expresión del poder punitivo, el momento de cuantificación o determinación, porque bueno, voy a hablar de digamos, la pena impuesta ya a partir de una sentencia condenatoria, reviste un carácter fundamental el momento de la contención del poder punitivo, que es una tarea propia y que le incumbe al derecho penal. En ese sentido, es un acto de contención, pero no el último, porque aún resta la posibilidad de analizar jurídicamente qué ejercicio de contención de poder punitivo podemos hacer en los casos en donde, luego de la sentencia condenatoria, surge una variable cualitativa que agrava la pena hasta el momento de su agotamiento respecto de la persona que ha sido criminalizada y se encuentra en prisión. De modo previo a cualquier análisis, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones que hoy en la mañana también han sido abordadas en relación a el derecho penal, ¿no? La expresión derecho penal muchas veces es
semánticamente equívoca porque se la suele emplear para denotar a la legislación, ¿no? Que es producto de la labor del Poder Legislativo y también producto de la labor de los políticos, ¿no? La criminalización primaria. También se la emplea para denotar el poder punitivo, que es aquel que es ejercido por las agencias ejecutivas del sistema penal, es decir, a las fuerzas en sentido general, a la doctrina o a la ciencia jurídico-penal, que es obra de los juristas, e incluso hasta la jurisprudencia, que es producto de los tribunales. Las confusiones en torno a esas connotaciones surgen cuando desde la doctrina se pretende afirmar que el plano normativo, el deber ser, se cumple automáticamente en la realidad a través de teorías de conocimiento normativistas, idealistas, que ignoran en todo o en parte algunos datos sociales, sobre todo en lo atinente al ser del poder punitivo. Entonces, superada toda connotación idealista, he de partir de una perspectiva realista, porque sería alienante para cualquiera de nosotros acercarnos al conocimiento del derecho penal o tener un acercamiento al derecho penal sin conocer, por ejemplo, el marco en que actúa y que se lo pretende justificar, ¿no? El sistema penal, incluso el control social, las razones que se aducen para la utilización de la pena y también las consecuencias que generan en las personas y en la sociedad. Un camino contrario nos llevaría a un alejamiento entre el modelo integrado propuesto por Alessandro Baratta hace tanto tiempo, entre la criminología y la dogmática jurídico-penal. Así, el derecho penal, desde esta visión, sirve de herramienta a los jueces a través de la interpretación de las leyes penales que forman parte de su objeto de estudio, para contener toda arbitrariedad o irracionalidad del poder punitivo con miras a afianzar o reafirmar la vigencia del Estado de Derecho. Y es así, de este modo, que pretendo abordar la situación de las prisiones en la región, cuyo panorama es poco alentador, en torno a y a partir del uso demagógico y desmedido del instrumento penal. La naturaleza de esta situación ya ha sido advertida incluso en reiteradas oportunidades por la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la ONU, en donde se advirtió que en este tipo de situaciones de sobrepoblación, hacinamiento y afectación de múltiples derechos, conlleva justamente a graves violaciones de derechos humanos. Entonces, en este marco de análisis entre el ser y el deber ser, es necesario tener en cuenta que inciden muchos factores y que se manifiestan puntualmente a la pena como máxima expresión del poder punitivo, ¿no? En la prisión. A nivel regional asistimos a un momento de hiperinflación legislativa en materia penal, que producto de la mega emergencia del miedo y de la inseguridad instalada, conlleva la expansión y la extensión de la criminalización primaria, es decir, a través de la creación de nuevos tipos penales. Esto también se ve a través de la flexibilización de ciertas reglas de imputación. Cada vez más tenemos tipos penales de delitos de peligro abstracto que implican una anticipación en la punición. Y de otro modo también el agravamiento de las penas y flexibilización de otra parte del proceso penal y relativización de los principios de política criminal, digamos, en el sentido de las garantías. No por tanto, entonces, también debemos tener en cuenta los efectos de la criminalización secundaria, porque cuanto más amplio sea el programa de criminalización primaria, que esto va en tendencia de aumento, un mayor margen se concede a las agencias ejecutivas al momento de la selección de las personas a criminalizar, que era algo de lo que se conversaba esta mañana. Porque de seguro la situación no ha cambiado demasiado en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder punitivo desde las diferencias históricas, pese a los pasos que se han dado desde el autoritarismo hacia la democracia. Y en este sentido,
como eje central se ubica la selectividad en el marco de la criminalización secundaria, pero que tiene unos rasgos deshumanizantes, discriminatorios e incluso cosificantes. Y por eso es que esta selectividad y este punitivismo, en el sentido de la expansión del poder punitivo, de la expansión de la criminalización primaria, tiene como efecto el uso desmedido hoy, en la realidad, del instrumento penal en el ámbito del proceso, por ejemplo, de la prisión preventiva. Y eso también se traduce como consecuencia en un aumento de la prisionización. Y esto, obviamente, en sobrepoblación y condiciones de hacinamiento en las distintas cárceles o establecimientos penitenciarios. En este sentido, es que todos estos elementos nos van a poner a nosotros de manifiesto una contradicción entre una antropología basada en y fundada en los derechos humanos con la idea de venganza que surge de la noción lineal del tiempo y que termina con sus discursos legitimantes justificando el poder jerarquizante sobre los derechos, sobre las personas, sobre los seres humanos. Y además evidencia que en verdad, como comentaba también otro de los compañeros hoy acá en uno de los paneles, el poder punitivo no sirve para solucionar los conflictos que se pretenden solucionar. Muchas veces se lo muestra como el proveedor mágico de la solución a todos los conflictos y la operatividad real demuestra que esto no es así. Y esto también va a dar lugar a una crítica o una deslegitimación del poder punitivo que ha sido muy bien manifestada por Tobías Barreto cuando decía que quien halle un fundamento jurídico a la pena deberá encontrar, si es que no lo encontró, el fundamento jurídico a la guerra, ¿no? Equiparando la guerra, digamos, en el momento bélico con la pena. Así, en el plano pasando ya al plano del deber ser, ¿no? El reconocimiento internacional de los derechos humanos, podemos decir que las más importantes de las transformaciones se dan en el siglo XX con la positivización de los derechos humanos a nivel internacional y que da lugar a una antropología mínima que nos permite realizar controles jurisdiccionales y además preservar pautas y contener la irracionalidad del poder punitivo. Ese movimiento tiene origen en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiempo después llega la Convención Americana sobre Derechos Humanos que da origen al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. No voy a referirme a otros instrumentos que también son hartos conocidos y que llegaron con posterioridad. Pero anclándome en el sistema interamericano, lo importante a tener en cuenta es que se compone por dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que tiene una función de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras, que dan lugar justamente a, por ejemplo, opiniones consultivas, que básicamente consiste en emitir opiniones en ciertos casos sin llegar a los casos contenciosos. También entender en la interpretación de cuáles son las obligaciones estatales en base a la Convención Americana y emitir medidas provisionales, que es sobre lo que vamos a hablar en un ratito nomás. Las medidas provisionales la Corte las dicta en casos de situaciones graves y urgentes en donde no pueda llegar a haber una reparación ulterior, donde se manifieste un grave daño que después no pueda ser reparado. Es importante tener presente que la Corte igual no emite condenas penales, la Corte Interamericana, sino que emite condenas por violaciones a derechos humanos, condena a los estados, aunque ambas cuestiones están íntimamente relacionadas. Están íntimamente relacionadas porque, al decir de Sergio García Ramírez, los hechos que ocurren interesan tanto a los derechos humanos, que es competencia de la Corte Interamericana, como a las justicias penales, que es competencia justamente de las justicias penales locales de cada uno de los países. Eso no significa, igual que los pronunciamientos no tengan incidencia en la jurisprudencia de los países locales, porque inciden.
¿no? Todos los instrumentos internacionales, por ejemplo, en este caso puntual, la Convención Americana contiene expresas referencias al derecho penal, al derecho procesal penal y al derecho de ejecución penal, lo cual permite ir creando un cuerpo de jurisprudencia. Y ese cuerpo de jurisprudencia en nuestro ámbito regional está en manos de la Corte Interamericana. Y que justamente tiene impacto en las justicias locales y que permiten, sobre todo, elaborar unas pautas de contención del poder punitivo. Porque en todos los casos, además, cuando el juez, emite, resuelve un caso, debe hacerlo a la luz de la interpretación también de los derechos internacionales y los derechos humanos, porque la misión del juez es ser garante, además de los derechos y de las libertades de todas las personas que están sometidas en un proceso que eventualmente después es condenado. En materia de casos, hay muchos estándares de la Corte Interamericana que ha producido en sus más de 40 años de trayectoria, pero particularmente me quiero referir a algunos temas puntuales porque nos va a poder permitir analizar qué pasa con las modificaciones cualitativas durante la ejecución del castigo a efectos, de considerar cómo tenemos que actuar o cómo pueden actuar los operadores judiciales frente a este tipo de situaciones, frente a un exceso antijurídico o un plus aflictivo que no está impuesto ni autorizado por los jueces que emiten una condena. En ese sentido son importantes los estándares relativos a las obligaciones que tienen los estados frente a las personas privadas de la libertad, también aquellos relativos al trato digno, ¿no?, compatible con la dignidad humana, los tratos prohibidos, podemos decir, todas las penas degradantes, inhumanas, las torturas y la finalidad que tiene la pena, ¿no? La pretendida en el ámbito de la Convención Americana, readaptación y reinserción social. Así, el Tribunal Interamericano ha dicho en reiteradas oportunidades que toda persona que se encuentra prisionizada tiene que gozar del derecho a una dignidad humana, a una integridad personal, y también que el Estado debe proporcionarles las garantías para que se cumplan estos derechos. Esto lo ha dicho en Cantoral Benavides, lo ha dicho en Bulacio, lo ha dicho en Castillo Petrucci y en otros precedentes también. Se ha referido el Tribunal Interamericano a la necesidad de que se garanticen todos los derechos y que no existan violaciones a otros derechos que no están impuestos en la condena, o sea, otras privaciones a derechos diferentes, que no son aquellos que forman parte de un marco legal de la pena, ¿no? En este sentido también lo dijo en el caso Penitenciarías Mendoza, en el caso Fermín Ramírez, que el Estado tampoco puede alegar la falta de condiciones presupuestarias para asegurar estos derechos, y también marca la Corte Interamericana la especial relación que existe entre las autoridades penitenciarias y las personas que se encuentran privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque en ese sentido tienen la posibilidad de regular con una gran intensidad los derechos, de las personas privadas de la libertad y hasta incluso la satisfacción de ciertas necesidades básicas que, si no fuera por estar privados de la libertad, la podrían llegar a satisfacer por sus propios medios. Ahora bien, este es el plano del deber ser que encuentra marco en los distintos artículos de la Convención, ¿no? El artículo 1, apartado primero, artículo 5, apartados 2 y 6, pero en la realidad, y como también ya se ha comentado en reiteradas oportunidades en el panel de hoy a la mañana, esto opera de una manera totalmente diferente en el ser. Opera diferente. ¿Y esto por qué? Porque por más que empleemos esfuerzos en la sanción de nuevas leyes, una nueva ley de ejecución penal ajustada a los estándares de derechos humanos, también la implementación de nuevos sistemas de justicia penal, me refiero al sistema acusatorio, el éxito de esos intentos en el tema que ahora nos compete va a depender de si las cárceles están sobrepobladas o no. Ninguna ley
puede cumplirse efectivamente si tenemos personas en condiciones de hacinamiento, si tenemos cárceles sobrepobladas, y si tampoco tenemos el suficiente personal, suficientes agentes para la cantidad de personas alojadas en un establecimiento penitenciario. En el caso de Argentina, voy a hablar de mi país, hoy asistimos también, al igual que en el ámbito regional, a un fenómeno de hiperinflación penitenciaria que se pone de manifiesto a través de las últimas reformas espasmódicas que se han dado tanto a la Ley de Ejecución Penal, al Código Penal y al Código Procesal Penal, ¿no? En el ámbito de la Ley Nacional de Ejecución Penal se han realizado distintas reformas que tienden a agravar la ejecución de la pena a través del impedimento para acceder a ciertos derechos, a ciertos beneficios, como la libertad condicional, como las salidas transitorias, para los autores de ciertos delitos. Hay un catálogo enorme que se ha introducido en el Código Penal, por el cual se dice que los autores de determinados delitos, que son más de 23, 24, más o menos, de 25 a 30, no pueden acceder. Y esto significa más bien una regresividad antes que una progresividad que debe tener todo este régimen pensando en la finalidad que tiene la pena, ¿no? La de la reinserción, la resocialización. Y en el ámbito procesal, bueno, tenemos algunas modificaciones, por ejemplo, el nuevo procedimiento de flagrancia, que también ahí se pone en manifiesto la selectividad que tiene el sistema, porque en la mayoría de los casos son delitos de hurto, ¿no? Pequeños delitos que llegan a la justicia y que en algunos casos terminan con prisiones efectivas incluso. Esto en las estadísticas en Argentina también se refleja con una tasa de un 193 por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje de prisión preventiva que alcanza el 60%, con ciertas cárceles del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, también, digamos, sobresaturadas, y que en distintos casos han dado lugar a medidas harto conocidas en el ámbito judicial, como hoy comentaba también otro colega, y que finalmente terminaron hoy, hace muy poco tiempo, en la declaración de emergencia del sistema, digamos, penitenciario en Argentina. En el caso mexicano, las estadísticas también evidencian el contraste del deber ser con el ser. ¿Por qué? Porque según el último informe de la Comisión Nacional sobre Derechos Humanos, en el ámbito de los centros estatales hoy se detecta un 33% de sobrepoblación, un 44% de hacinamiento y un 55% de casos en donde no se atienden a las necesidades de atención médica, psicológica, también del suministro de determinados medicamentos. Y no debemos olvidar que en este marco es imposible la realización de otros derechos que están por fuera de la condena emitida en una sentencia, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, porque esto también se traduce en un marco estructural de violencia que se da en el ámbito de las cárceles, en la falta de acceso a las actividades recreativas, al trabajo, etc. Pero el problema entonces acá sería considerar qué pasa en estos casos, cómo puede responder la agencia judicial frente a situaciones de esta naturaleza. Y en ese sentido, como venimos conversando, el marco legal de las penas viene dado de distintos instrumentos internacionales y respectivos también de las legislaciones locales, pero también se marca en estos instrumentos que hay penas que no pueden ejecutarse ni imponerse. Estas son las de tortura, penas inhumanas, degradantes, que no puedan imponerse o que no puedan ejecutarse no significa que no sean penas. Y desde esta perspectiva es que quiero resaltar un trabajo del maestro Raúl Zaffaroni, que publicó hace varios años ya, en 1994, titulado Las penas crueles son penas, en donde menciona
y expresa que las penas degradantes, inhumanas, son penas ilícitas. Este planteo lleva intrínseca la posibilidad de considerar entonces que las variaciones cualitativas en la ejecución de castigo tienen que ser consideradas. Lo que tenemos que saber ahora es cómo debe responder la agencia judicial, porque este es el principal interrogante, sobre todo y en particular del juez de ejecución penal, cuando se configuran injustos ius humanistas a causa de la acción u omisión estatal lesiva de derechos humanos. Para seguir analizando esta cuestión es importante diferenciar el tiempo lineal del tiempo existencial en la prisión. Porque en palabras de Ana Messuti, en su obra El tiempo como pena, existen dos tiempos distintos. El tiempo social, que es el que transcurre en un espacio social fuera de las fronteras de la prisión, y el tiempo de la pena, que es diferente, porque el tiempo de la pena no se mide cronológicamente, porque no se mide en, digamos, duración, no se mide en meses y años, sino que se vive en la intensidad vivenciada de la persona que está en situación de encierro. Y esto es lo que nos permite a nosotros considerar todo trato punitivo indigno, como sería el hacinamiento, la sobrepoblación y todas las otras consecuencias que de eso devienen. El dato óntico que es incorporado en el saber penal aquí es fundamental porque nos permite poner en contrapunto a las teorías tradicionales que legitiman a la pena y que incluso desde esta perspectiva la pena en estas situaciones se podría llegar a ver como legal e incluso legítima. Este aporte de realismo, bueno, acá por ejemplo en México tenemos el Manual de Derecho Penal Mexicano, lo hacen los coautores, también Zaffaroni, Alagia, Slocard, Tenorio Tagle, en donde justamente parte de una construcción propia de la pena, que es la teoría agnóstica y negativa, y se apartan de las teorías legitimantes, ¿no? Digamos, deslegitiman a la pena. Hacen una construcción agnóstica y negativa porque la definen también por exclusión y consideran que la pena en definitiva también es un dolor, una privación de derechos, que no detiene las lesiones en curso, no neutraliza los daños. Un poco también en relación a lo que conversábamos al principio de la charla sobre la idea, digamos, del poder punitivo como proveedor de todas las soluciones a todos los conflictos entre los hombres. Y a partir de la incorporación del dato óntico es que podemos dejar de lado un modelo cuantitativo que ha invadido el sistema penal por uno cualitativo, en donde se tenga en cuenta de manera igualitaria cómo impacta, digamos, estas variaciones en la ejecución de la pena conforme a una visión desde el punto de vista de los derechos humanos, abandonando justamente este binomio duración-delito o delito-duración e incorporando la idea de poder medir la pena en términos cualitativos, lo que implica que el plus aflictivo que se daría respecto de las personas privadas de la libertad, en esos casos en donde hay hacinamiento y sobrepoblación, debe responderse a través de la agencia judicial conteniendo esa situación de poder punitivo y si no se la puede hacer de ese modo, compensándola. Porque desde este punto de vista, todo plus aflictivo que se configure implica una doble punición que está prohibida por los tratados internacionales de derechos humanos. Y es en este marco en donde quiero puntualizar lo que ha sucedido con las medidas provisionales que dictó el 22 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana respecto del Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, en donde verificó la Corte a partir de 2 años de trabajo, porque bueno, la denuncia comenzó en la Comisión Interamericana en 2016, dio lugar a una medida cautelar por la Comisión Interamericana, y luego un pedido de medidas provisionales por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana. Y en una visita que la Corte hizo in situ, verificó las condiciones en que se estaba llevando a cabo la ejecución de la pena privativa de la libertad, también en el caso, digamos, de los presos en prisión preventiva o a modo de cautela, y determinó que existía una pena degradante.
en violación a los artículos, bueno, el artículo 5, apartados 2 y 6. Así porque, digamos, entendió, digamos, que la sobrepoblación carcelaria que se traducía en hacinamiento y en la violación a otros derechos fundamentales era una pena degradante. Esto sumado a que entre los años 2016 y 2018 acaecieron 56 muertes, algunas no, digamos, clarificadas, y en otros casos producto de enfermedades, también porque los agentes del servicio eran insuficientes, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que estaban alojadas, por la falta de alimentación adecuada, la falta de higiene. Y así dispuso un cómputo, al efecto de reducir la población penitenciaria, dispuso un cómputo, es decir, compensar ese dolor adicional que se estaba dando en el marco de la ejecución de la pena en un cómputo en donde se descontaría por 2 días de pena privativa de la libertad en razón de la ejecución ilícita de ese trato aflictivo adicional. Esto tuvo lugar en base a algunos precedentes que fueron considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno es de la Corte Suprema de Colombia, en donde frente a una situación similar se tendió a una política de excarcelación no automática, sino sujeta a ciertas pautas, pero no de modo automático. Otro precedente fue un precedente de Estados Unidos, Brown versus Plata, que es conocido, en donde al haberse verificado las situaciones de sobrepoblación en una cárcel de California, se ordenó un plan de reducción de la población penitenciaria. Luego, un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2013, Torrigiani, en donde también se advirtió la característica de la vulnerabilidad, digamos, que debe ser tenida en cuenta. Las personas que están en contextos de encierro son vulnerables y el Estado debe asegurarle los derechos. Y solicitó al Estado italiano que adopte medidas para reducir la población penitenciaria. Y finalmente, una del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la súmula vinculante número 56, en donde frente a una situación idéntica se procedió a la liberación de las personas prisionizadas a través de las salidas anticipadas, a través también de la libertad monitoreada electrónicamente o la prisión domiciliaria. Entonces, la pregunta es, en estos casos, ¿cómo debe resolver, digamos, la agencia judicial teniendo en cuenta este precedente? La solución jurídica ha sido, en algunos casos, de liberación de presos, como vimos recientemente, y hay que tener en cuenta también que en la doctrina hay autores como Jesús María Silva Sánchez, que en su reciente libro Malum Passionis, acerca de cómo mitigar el dolor en el derecho penal, refiere que cuando el Estado no está en condiciones de ejecutar una pena digna, debe limitarse a condenar sin ejecutar. Es decir, a hacer una declaración simbólica de un injusto culpable, pero que condena sin ejecutar. Y luego esta solución, digamos, de la compensación por vía del cómputo, que es la propuesta, digamos, reciente de la Corte Interamericana. No es la única medida, porque cuando dije que era una herramienta eficaz para brindar una solución a estos casos y reducir la brecha entre el ser y el deber ser, dije que no era suficiente, sino que se necesitaban de otras medidas, como por ejemplo podría llegar a ser el establecimiento de un cupo, la capacitación a todos los agentes del servicio. La capacitación, hoy una persona que estaba entre los asistentes planteaba esto, la capacitación de todos los agentes u operadores del sistema de justicia penal, porque es necesario, porque la burocratización siempre tiende a ir en contra de la contención que debe haber en el poder punitivo, ¿no? Desde el punto de vista de la función que tiene el juez.
Entonces creo que un mecanismo para poder hacer efectivo los derechos humanos, y en particular en los casos de sobrepoblación, en el marco de la ejecución de una pena, para reducir la brecha entre el ser y el deber ser, es justamente a través de la función que tienen los jueces. ¿Por qué? Porque tienen que hacer todo el esfuerzo para poder contener de alguna manera la irracionalidad del poder punitivo en cualquier momento que se presente. Y en ese sentido ha hecho un gran aporte la positivización internacional de los derechos humanos, porque sirve de límite y ayuda en la interpretación de todas las normas o legislaciones locales a través, digamos, de los tratados, convenciones, etc. Esa entiendo que es la función que debe cumplir el juez, y en particular el juez de ejecución penal, la de reducir y contener todo ejercicio de poder punitivo. Y con esto, y para finalizar, quiero recordar digamos, al maestro de Pisa, Francesco Carrara, que denominaba como ciencia asquerosa al derecho penal que se limitaba a racionalizar o a justificar el poder punitivo, porque en verdad lo que tenemos que hacer nosotros es todo lo contrario, ¿no? Tender a su reducción y a su contención. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, muchas gracias, Nadia. Mire, en este esquema de buscar un alivio a las tensiones y al problema de la prisión, no sé cómo encuadrarías bajo la idea de un sistema de justicia penal en su sentido más amplio, que en su fase, en su aspecto de ejecución, tiene que ir más allá de un control de daños, tiene que tener una finalidad justificable en sí misma. Y esa finalidad es hacer valer los derechos humanos de una serie de sujetos en la sociedad. Entonces, creo que en la ecuación que presentas no podríamos insertar a las víctimas. ¿Cómo hallarían respuesta las víctimas desde el sistema de justicia penal cuando la pena se vuelve un hecho simbólico, siendo que el agravio que ellas recibieron es un agravio real y que, bueno, finalmente la justicia penal busca también evitar la justicia por propia mano? ¿Cómo se les da respuesta a estas víctimas bajo esta perspectiva? De modo general, bueno, creo que en principio me planteaste la perspectiva amplia del sistema de justicia penal. Bueno, hay también sistemas o alternativas para la solución de conflictos en un momento previo que se pueden emplear a través, digamos, de los procesos penales acusatorios también. Y en los casos en donde ya está verificado un injusto culpable, en esos casos también, digamos, existen también medidas alternativas para cumplir la pena, que bueno, fueron incorporadas también en distintos proyectos de Código Penal en Argentina. También dependiendo de el delito, ¿no? Y en esto quiero ser clara porque en el imaginario social también existe la concepción de que la cárcel está llena de violadores y asesinos seriales, y la realidad demuestra que es todo lo contrario. O sea, estaba mirando las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y también del INEGI, y veía que el 41% está detenida por delitos contra patrimonio. Entonces, bueno, si hoy Lombroso visitara las cárceles, vería lo mismo que veía hace tanto tiempo, nada más que ignoraba la selectividad, ¿no?, del poder punitivo. Y creo que deben existir, tanto de modo previo como luego, digamos, verificado, digamos, el injusto culpable, otras alternativas para cumplir la pena, sobre todo atendiendo a cuál es el bien jurídico que está en juego en los casos, ¿no? Porque no en todos los casos es lo mismo. No es lo mismo un delito contra la integridad sexual que un delito contra el patrimonio, que termina siendo por regla
el máximo, digamos, en todos los conflictos. Otra manera también sería, por ejemplo, verificada la sobrepoblación carcelaria y, digamos, dictada una condena, proceder a la liberación de otras personas que estén a tiempo, digamos, por salir en libertad, y de esa manera, bueno, llegar a, digamos, a reemplazar. Si te dice, el establecimiento penitenciario tiene 500, lugar para 500 personas y para alojar a la 501, bueno, ¿qué hago? Bueno, tengo que liberar a otra persona que ya está en condiciones de salir en libertad, o al menos libertad condicional. ¿Alguien más? No de complemento, sino de facilitar un poquito más la inteligencia relativa al cómputo, en sentido estricto. El pronunciamiento de la Corte dirigida a Brasil, al estado de Río de Janeiro, si no me equivoco, porque es una situación que atiende respecto a un establecimiento correspondiente a ese orden, al orden provincial. Apunta a verificar, en primer término, la situación de sobrepoblación, sobre esa base cuantificar, o sea, tomar por pauta algún indicador. ¿De qué hablamos cuando hablamos de superpoblación? Me va a contradecir el bueno de Miguel y acepto definitivamente que el concepto nunca debe ser sobrepoblación, sino definitivamente hacinamiento. ¿Cuándo se daría una situación intolerable de hacinamiento? Y a partir de ese momento operar como pauta reductora un nuevo cómputo que facilite entonces un día de prisión a la inteligencia de 2 días. O 2 por 1. Sí, 2 por 1. Bien, entonces, quizá sería bueno atender, primero, la situación actual en términos no solo jurisprudenciales, sino también teóricos. Digo, en la Argentina acaba de publicarse la traducción al castellano de un trabajo para mí muy importante. En rigor son los dos últimos trabajos de Jonathan Simon, el profesor de Berkeley, criminólogo de Berkeley. El primero, mucho se dijo esta mañana también sobre ello, que se llama Gobernar a través del delito, así aparece traducido. Muy importante porque la estrategia de gobernabilidad mediante el recurso del poder punitivo es algo que sin duda desvela tanto a la Argentina, pero me parece en esta incipiente administración de México a partir de las últimas reformas de la Constitución del mes en curso, ¿no? Y el segundo, ahora me olvidé el título, que en verdad también marca cierto continuum de algunos trabajos ya producidos hace largas décadas. Me refiero concretamente a Nils Christie con la industria del control de delito, cuando denunciaba la tasa de encarcelamiento y el problema del hacinamiento como tal. No me acuerdo el nombre, quizás vos lo recuerdes. Habla necesariamente de este problema de la pamperanización o el exceso de la prisión en términos de punitivismo. Entonces, solo interpretar de qué modo, en definitiva, operaría esta pauta reductiva, porque efectivamente lo que el Estado no da, no lo puede exigir, y si acaso lo exige, se transforma definitivamente en un problema de doble punición. Esto, digo, es Marat, en definitiva, y el constitucionalismo social, el contractualismo social, y esta idea de compensación que se insinúa como interesante, desde luego, a la hora de atender estos problemas, estos desfasajes inevitables de realidad con programa, ¿no? Pero por ahí me surge aquello de, bueno, ¿cuál es el límite del hacinamiento? ¿De qué se trata el hacinamiento? ¿Cuál es el nivel de tolerancia del hacinamiento? Y en definitiva, si la misión del juez de ejecución en tanto tal sería llevar adelante un nuevo cómputo, o sea, porque la santidad de la cosa juzgada va a aparecer allí como un dato. Mire, la imposición fueron de 10 años, deberá cumplir hasta el día X, si acaso puede ser favorecido con medidas atemperantes. Si no, bueno, ¿será el juez de ejecución el que pueda llevar adelante esa tarea o debería girar la actuación al juez de la causa, al tribunal del proceso y de la condena para que readecúe? Pues en definitiva no se trata más que eso, ¿no? La readecuación en función de las condiciones de cumplimiento de la pena detentiva. Nada, eran depende de quién tenga interrogantes. ¿Sí? ¿Te respondo?
No, bueno, la tasa y la ANUD tiene dicho que, digamos, la sobrepoblación es crítica cuando supera el 120%. Por ejemplo, en el caso de Brasil era de un 200%. Y entonces ahí la Corte dijo, bueno, tengo verificado que hay un 200% de sobrepoblación carcelaria, implica, digamos, duplicar la cantidad que, digamos, pueda alojar. Y luego dijo, bueno, entonces en base a ese, digamos, en base a esto establezco el cómputo en razón, digamos, de por cada día, digamos, de prisión, digamos, 2 días, digamos, de prisión efectivamente cumplida en un marco legal, por un día, digamos, de pena ilícita, digamos, en cuanto a trato punitivo. Nada más y Yo considero que si hay algunos elementos objetivos, ese que tú has planteado es un elemento, es una ponderación de la disciplina. sí. Pero como en la prisión se administran derechos básicos, cuando estos no pueden objetivamente cumplirse, por ejemplo, teniendo en cuenta el perfil de posibles enfermedades, de enfermedades, de hospitalización que requieren las personas de libertad, tiene que haber unas ciertas instalaciones, un número de personal médico de enfermería y un instrumental y un estatuto de medicamentos, un stock de medicamentos mínimo para atender ese derecho. Si eso no está garantizado, es un No estaba garantizado. Si no está garantizado desde el punto de vista de la distribución del derecho a la privacidad de las personas, la posibilidad de garantizar ese derecho a las personas presas, la cuestión de número de personas que pueden visitar determinados espacios. Todo lo que se ha definido como las características de la prisión que respetan la dignidad de las personas. En alguna puede haber algunos elementos cumplidos y otros no, y eso sería materia de ponderación. Sí, sí, Pero sí. yo creo que se podría desarrollar un criterio subjetivo basado en conocimientos hasta de cultura, por ejemplo. Sí, claro, porque se alteran también, digamos, lleva, digamos, la falta, digamos, de condicionamiento edilicio, digamos, Sí, también. para la Sí. salud. Algunos otros derechos, como por ejemplo a la recreación, podrían tener mayor sacrificio en todo caso, pero al final podría establecerse cierta razonable para establecer cuándo hay una corte de constitucionalidad porque llega a Sí, 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 no, lo que sí ha dicho es que en los casos, digamos, en donde hay hacinamiento, digamos, y se afectan otros derechos, hay una grave violación a derechos humanos. Y en este caso partió por decir, bueno, en este caso hay un 200% de sobrepoblación carcelaria y bueno, remitió a todas las consideraciones de los otros antecedentes, que había situaciones de, digamos, encarcelamiento también masivo. Gracias, Nadia. Muy buenos los antecedentes que nos has compartido. Creo que hay que festejar este tipo de decisiones en el ámbito interamericano. Sin embargo, quisiera preguntarte si sabes cómo se ha ejecutado esta decisión. No se ha ejecutado aún. No se ha ejecutado. Por lo que sé, por el momento no se ha ejecutado. También es muy reciente porque es de noviembre del 2018, pero digamos no soy auspiciosa igual con la posibilidad de que se lleve adelante. Es muy verificable. Y sin embargo, supongamos que se comience a ejecutar. Yo creo que en algunos casos inclusive eso no llegaría a hacer descender el índice de hacinamiento a valores razonables, ¿no? Entonces, la Corte estaría como aceptando que las personas pueden ser compensadas, pero sin embargo que van a seguir sufriendo esta violación a sus derechos, ¿no? Sí, igual existe, digamos, un mecanismo de seguimiento en la Corte Interamericana y, digamos, esto, digamos, da lugar a un seguimiento, digamos, por la Corte constante, ¿no? De modo, porque en este caso la medida provisional fue dictada en noviembre de 2018, pero ya se habían dictado sobre el mismo instituto 2 anteriores. Sobre el mismo instituto una anterior y después una más general también previa.
Entonces, es producto de un seguimiento constante y cómo había evolucionado, digamos, el instituto a lo largo de los años, que había empeorado, digamos, por eso es que se tomó esta determinación. Lógicamente que es verdad, en el ámbito de la realidad es de muy dudable aplicación y ejecución. Después se verá, digamos, cuál es la responsabilidad del Estado a nivel también internacional frente a la violación de graves derechos humanos, ¿no? En este caso. Claro, es una medida provisional, ¿cierto? Sí. Todavía. Economía procesal. Bueno, Nadia, se me ocurre ahorita un argumento que pudiese ser un intervalo de lucidez en mi caso. Si el sistema interamericano todavía sigue un poquito arrastrando, de acuerdo al texto literal de la convención y del pacto, toda la corriente rehabilitadora, esto pondría aún más en quiebra esa propia corriente, porque estarían la liberación de las personas por razones de cupo los pondrían en aprieto, porque diría, caray, todavía no los corrigen y ya los soltaron. Sí, pero... Y además los maltrataron antes, es el quiebre total del sistema penal. Lo que pasa es que, bueno, hay un dato que a partir, digamos, de esta referencia óntica también del saber penal, ¿no? También se pone también en crisis esta idea, digamos, de la finalidad de la pena en sentido positivo, porque uno tiene que incorporar estos datos de la realidad, la selectividad, la vulnerabilidad, porque la mayoría de las veces se seleccionan a personas vulnerables. Entonces la idea de la pena es que se logre, digamos, que la persona salga digamos, de la situación de encierro, digamos, disminuyendo el estado de vulnerabilidad. Y con los efectos que producen, los efectos deteriorantes, es imposible, digamos, que se cumpla en el ámbito de la realidad. Por eso siempre es que la contención del poder punitivo tiene que ser en pos de los derechos humanos, y yo creo que ya está en quiebra en sí misma la finalidad de la pena en tanto reinserción o resocialización. Y en los casos en donde hoy se tiende, digamos, hacia un encarcelamiento, digamos, aún mayor, con leyes regresivas, como hablábamos, las modificaciones a la ley de ejecución penal, en el caso de Argentina, van tendiendo a la neutralización, digamos, impedir que la persona salga en salidas transitorias, libertades condicionales. Digo, imagínense los casos de homicidios agravados con penas de prisión perpetua, ¿no? Buenas tardes, Nadia. Tengo un comentario, pregunta. Hay una frase muy sonada que se llama: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hago alusión porque ahorita están hablando del sistema penitenciario, etcétera. Aparte de médico, soy criminóloga y siento que algo muy viable es, en lugar de llegar a condenar la situación de por qué delinquieron estas personas, es mejor irnos al ámbito de la prevención. Yo sé que ahí ya no podrían tanto entrar los abogados, sin embargo sería trabajar en conjunto, saber qué es lo que detona a las personas a delinquir y manejar estas estrategias de prevención de manera educativa, ¿no? Sería un trabajo en conjunto, eso es muy amplio, ¿no? El otro punto es que un ejemplo de cuando hay una sobrepoblación y fue muy vista y que posteriormente se hizo una película de cómo era el sistema penitenciario en Brasil, era la película de Candiru, gracias. Entonces, podría ser un ejemplo de cuando el sistema penal no tiene una buena acción y pasan estas desgracias. ¿Y por qué en cárceles o sistemas penitenciarios, no sé si sea el nombre correcto, en Europa al contrario se están cerrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese dilema de que en América Latina hay sobrepoblación y en Europa pues hasta se están cerrando, ¿no? Esa es mi duda. Gracias. Yo pienso como vos que el derecho penal siempre tiene que ser, digamos, la última posibilidad de intervención, porque de lo contrario vamos a una prima ratio, y en segundo lugar, digamos, la creación de nuevas cárceles tampoco resuelve el problema acá en Latinoamérica, digamos. Por más de que sigamos creando cárceles, el problema está en atender a todos los factores que veníamos conversando desde el principio de la charla.
¿no? Mientras tengamos políticos oportunistas que sancionan leyes, que tienden a agravar las condiciones de la pena, a tipificar nuevos delitos, bueno, eso se sigue expandiendo, digamos, la criminalización, el poder punitivo, y siempre va a dar lugar, digamos, a este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, de la selectividad y cómo impacta después también luego, digamos, en prisiones preventivas y en condenas formalmente impuestas. De modo que también creo que debe existir una nueva concientización, ¿no? Concientizar acerca de la necesidad, digamos, de contención del saber penal y también de la reducción de la criminalización primaria. Creo que por ahí iría también, digamos, reducir la criminalización primaria en vez de cada vez extenderla más, porque ese es el margen que después da lugar a seleccionar, digamos, criminalizando y a prisionizar. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, maestra Nadia. Le quiero pedir a la maestra Laura Díaz de León, a la doctora Margarita Cruz y al doctor Javier Sepúlveda si nos acompañan acá arriba para clausurar el foro. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues agradecer la invitación a INCIDE y las demás instituciones convocantes a este evento. Y bueno, de alguna manera resaltar, pues bueno, lo que nos ha dejado los trabajos en estos 2 días. Yo creo que nos quedamos con una serie de reflexiones muy, muy interesantes, pero sobre todo de retos. Se habló mucho de los claroscuros del sistema de justicia penal. Obviamente aquí fue una revisión de carácter crítico y bueno, yo creo que básicamente la tendencia va a considerar que de acuerdo a lo que hemos estado observando a nivel legislativo hay grandes riesgos de generarse un retroceso en el sistema de justicia penal, pero también a la vez esto nos impone tener que rescatar sobre todo líneas que tienen que ver con ponderar el tema de los derechos humanos, con todas aquellas líneas que tienen que ser transversales al mismo sistema, hablando, reitero, de derechos humanos, el tema de la perspectiva de género, el tema de los derechos de los indígenas, y bueno, sin olvidar también los derechos de niñas y adolescentes. Otra de las cosas que nos hablaron definitivamente el tema de la reinserción social, readaptación social, sea cual sea la denominación que históricamente le llamemos, no está respondiendo a las necesidades para las que fue creado. Y esto nos implicaría entonces girar la mirada hacia otro tipo de escenarios en los que todos los operadores del sistema, investigadores, académicos, sociedad civil, desde el lugar donde estemos, todos tenemos mucho que aportar. El tema de la prevención, antes que la represión, visto está que el derecho penal no está respondiendo a esa misión. Y sobre todo invocar también el tema de la interdisciplina. Creo que las reflexiones nos llevan a que el derecho penal y el sistema de justicia penal acusatorio tiene que nutrirse hoy de otros saberes, y entonces estoy hablando no solamente de abogados, psicólogos, antropólogos, sociólogos y todas las demás disciplinas que pueden, insisto, nutrir el sistema de justicia penal. Entonces creo que nos llevamos un gran reto, todos los que estamos aquí, desde los espacios donde estemos tenemos mucho que aportar. Y bueno, pues también el reto es seguir generando espacios de diálogos valiosos como este, para poder generar reflexiones en torno a nuestro sistema de justicia penal y poder de alguna manera rescatar y abonar, porque si bien las estadísticas y las cifras pudieran ser desalentadoras, creo que más que preocuparnos tendremos ahora que ocuparnos de ver cómo podemos abonar a generar un mejor país. Muchísimas gracias.
Bien, pues yo me voy con las expectativas cumplidas de este evento y también pues hago un recuento de lo sucedido y por ejemplo destacaría del doctor Fernando Tenorio Tagle cómo él precisaba que todo lo prohibido se tolera, ¿verdad? Y hacía algunas citas de Raúl Zaffaroni a través de la información y él decía que no sé, que había una distinción ahí entre la economía política de la seguridad, las víctimas y su manera y su materia son muy pobres. Y eso provoca el desenfreno social. Alguien tiene que pagar la cuota, decía, por los excluyentes de la sociedad. Por otro lado, el doctor Rafael Estrada Mitchell hablaba también de la confusión que hubo al principio de la implementación del sistema de justicia, cuando a este sistema se le pedían respuestas que no podía dar. Y hacía una acentuación con lo del tema de la puerta giratoria. Y señalaba que uno de los factores que la provocaron o la provocan es precisamente la falta de socialización del tema. Y esto es una opinión mía, se debe a que los implementadores olvidaron que también tenían que informarle a la sociedad en qué consistía el sistema penal acusatorio y su función garantista. Una sociedad que estaba acostumbrada y está acostumbrada a la represión y no podía creer que un imputado fuera detenido y a las horas pudiera salir. No comprendía que tiene el principio de presunción de inocencia y que tratándose de un delito menor, bueno, pues la regla general ahora era que enfrentara su juicio en libertad. Y a esto mismo también le abonaba mucho, un día sí y otro también, los medios de comunicación. Los medios de comunicación todavía hoy escucha uno las noticias y cuando se da un acto, digamos, de alto impacto social, luego culpan al sistema de justicia penal, que es muy permisible. Eso es lo que están opinando y algo habrá de hacerse al respecto. El rector de la Universidad de Guerrero, que no recuerdo ahorita su nombre, él hacía un especial énfasis, Luis Felipe, me parece, sí, en el sentido de incluir en las universidades las técnicas de litigación oral y la argumentación también oral. La doctora Patricia González, en su intervención, centraba finalmente su comentario en la procuración de una política criminal preventiva antes que una política criminal punitiva. Sin embargo, como una conclusión, yo diría que escapa un poco del objeto fundamental de la procuración de justicia, la prevención. Me parece que pertenece al rubro de la seguridad pública. Pero también señalaba que debería establecerse una unidad de análisis criminal, esto es, que los peritos estuvieran en el centro del debate, en el sentido de que ellos solamente van a dar una opinión experta y no tienen por qué depender de una de las dos partes en pugna, ¿no? La doctora Alicia Cindy Vincas, ella también hablaba de la reforma del 2005 de justicia para adolescentes y donde además se estableció que en lugar del esclarecimiento de los hechos, en lugar de buscar la verdad, se cambió el término por el esclarecimiento de los hechos, para no entrar en la pugna esa de si es la verdad histórica, la verdad verdadera y no sé, una ola de términos que hay por ahí.
Hablaba también del reconocimiento de los derechos humanos de víctimas e imputados y la flexibilización del proceso gracias a la oralidad. Ahí también me quedo con la participación de otros ponentes que en realidad centraron muy bien sus ponencias y, por ejemplo, hace rato platicaba con el doctor Miguel Sarre porque se estuvo tocando bastante el tema de los colectivos LGBT y es algo que está pendiente, todavía, y la verdad es que así como se pugna porque haya sentencias con perspectiva de género, también es cierto que los operadores del sistema carecen de un conocimiento profundo del tema de los colectivos LGBT y otra letra más que ahorita no recuerdo. Hay una más. Y también, platicando con el doctor Miguel, decíamos que habrá que anticiparse en materia de ejecución de sanciones con una de las preguntas que hizo usted, ¿dónde van a cumplir su sentencia las personas que pertenecen a estos colectivos y que por alguna u otra razón tienen que cumplir una sentencia? Eso es un problema que está muy latente y que habrá que abordar en algún momento de manera inmediata. Por último, también quiero primero hacer un reconocimiento público a nuestra presidente, a la licenciada Laura, porque este evento, repito, cumplió, en mi muy particular punto de vista, con las expectativas que traía de este análisis crítico del sistema. Es importante la socialización, pero también es importante reconocer que se requiere mucho de la voluntad política para que también siga funcionando y se consolide el sistema de justicia penal. Los operadores del sistema, lo comenté en una de mis intervenciones, es un problema también generacional. Una vez que se quedaron los operadores, todos aquellos operadores mayores de 45 o 50 años, se quedaron, pero necesariamente algún día van a tener que dejar la función y entonces vamos a empezar a ver el cambio. Alguien también lo comentó en el sentido de que el sistema penal acusatorio se implementa a partir del 2016 y lo hacía una analogía con el nacimiento de un bebé, ¿no? Tenemos 3 años de sistema, está aprendiendo a caminar, habrá que darle oportunidad de que crezca, de que madure, de que se genere experiencia en los operadores del sistema, porque tenemos que reconocer que no podíamos hacer un cambio tan radical de sistema de justicia penal y esperar que dé resultados de la noche a la mañana. Esto va a tener que madurar y va a tener que consolidarse. Y nosotros, los operadores, y yo me cuento en la parte de abogados postulantes, tal vez hasta como catedrático, pues tendremos que aprender a litigar este proceso. Ahorita, alguien también lo mencionó en la mesa, cómo los operadores, yo los veo a los agentes del Ministerio Público, leer casi todas sus intervenciones, a pesar de que existe el principio de oralidad y como principio rector, pero hay tolerancia porque todavía no se genera la experiencia necesaria que les permita prescindir de la lectura. Y a pesar de que en los cursos de capacitación se les dice, pueden utilizar tarjetas informativas. Yo los he visto batallar a los agentes del Ministerio Público con las carpetas de investigación, hojeando todas así, una tras otra, y 5 minutos, y el juez le dice, es todo, no, espérenme tantito. Y hasta que encuentre, es decir, todavía no se tiene esa capacidad, esa experiencia para actuar en una audiencia con los atributos necesarios para hacerlo. Finalmente, me despido del micrófono diciéndoles muchas gracias y gracias por la invitación a nuestra presidenta Laura. Gracias, Margarita y Javier, por sus palabras y
resumen hecho del foro. Efectivamente, en el foro, después de escuchar a todos los participantes, queda claro la serie de reflexiones y de pendientes que tenemos frente al sistema de justicia penal. Creo que es importante nada más tener claro que no solo es necesaria el reconocimiento o la positivación de los derechos humanos, es decir, que sean normados los derechos humanos, sino la garantía de estos derechos. Es importante que los operadores del sistema de justicia penal estén conscientes que a ellos les toca esa parte y esa es su responsabilidad, la de cuidar, proteger, garantizar los derechos humanos de todas las personas, las víctimas, los victimarios también. Y bueno, pues muchas gracias a todos por asistir hoy. Agradecemos muchísimo su tiempo y su interés por estar con nosotros y bueno, seguirá abriendo más de estos espacios porque es necesaria una crítica a estos temas. Gracias. Sí, adelante. Discúlpenme, es que no quiero la oportunidad de decir algo que le escuché a Raúl Guillén López de la Universidad de Sonora, y es que sí tenemos que estar muy atentos a que no se utilice el sistema por los políticos, que no se politicen y hagan cosas como la reforma al artículo 19 constitucional, o que quieran incorporar por lectura las testimoniales. Me parece que, en conclusión, ese es uno de los aspectos más importantes de este evento, es decir, ¿qué podemos hacer para evitar que el sistema se vaya al traste? Es decir, que haya acciones de retroceso. Y puntualizar lo que decía también Raúl Guillén López, que la prueba y la prisión preventiva son algunos de los aspectos más importantes del proceso de juicio. Y por último quisiera también agregar que no es menos importante, como lo decía creo que la doctora Sonia, que notaba que no se le daba la importancia necesaria a la ejecución de sanciones penales. A mí me parece que es también muy importante, y aquí el doctor Miguel Sarre lo podrá, pero también en los y algunos otros eventos que hacemos académicos, está presente siempre el tema con los mejores expertos del país y algunos hasta del extranjero. Ahora sí, muchas gracias y disculpe esta última interrupción. Gracias.